Millonario reencuentra a su primer amor trabajando como limpiadora en su propio hotel. Al descubrir el secreto que ella escondió durante décadas, no puede creerlo. Ricardo cruzó el vestíbulo de mármol del hotel, mientras su equipo lo seguía con una mezcla de ansiedad y reverencia. A sus 40 y tantos años, Ricardo era conocido por su impecable gestión y su fría distancia con el personal. Era una visita no planeada, y los directivos locales intentaban resolver cualquier detalle que pudiera incomodarlo. Sin embargo, Ricardo apenas los escuchaba. Algo lo tenía distraído, una sensación extraña en el pecho que no podía explicar. Al pasar junto a los grandes ventanales, un destello llamó su atención. Una mujer, concentrada en limpiar un candelabro antiguo, inclinada hacia su tarea con una dedicación casi hipnótica. Su postura le era familiar, aunque no podía precisar de dónde. Fue entonces cuando al alzar la mirada ella lo vio. Sus ojos se encontraron, y en el rostro de la mujer apareció una expresión de asombro contenida que no pudo ocultar. Era Carmen. Ricardo sintió que el tiempo retrocedía en un instante, que todos esos años de distancias, de ambiciones y de éxitos se desmoronaban con esa mirada. Recordaba esa expresión, esos ojos que alguna vez lo habían mirado con una intensidad única. Pero ahora, en lugar de amor o cercanía, Carmen parecía replegarse en una barrera invisible. Desvió la mirada y regresó a su trabajo, limpiando las velas de cristal con la precisión de quien quiere evitar toda distracción. «Necesito un momento a solas», murmuró Ricardo a su asistente sin despegar los ojos de Carmen. Se dirigió directamente hacia ella. Mientras se acercaba, sentía cómo su corazón latía con fuerza, una sensación desconocida para él en años. Carmen lo notó a su lado, y sin dejar de limpiar habló en un tono seco. «Ricardo, ha pasado mucho tiempo. No imaginé encontrarte aquí». Su voz sonó más suave de lo que pretendía. «Tú, en mi hotel. Es una coincidencia inesperada». Carmen dejó el candelabro y lo miró, con esa mezcla de dignidad y dureza que parecía haber desarrollado con los años. «Sí, inesperada, aunque me parece que no has venido solo para una visita casual. Tú y yo somos de mundos distintos, Ricardo. Eso lo sabes bien». Su tono frío lo sorprendió, pero también lo intrigó. ¿Qué había pasado con la Carmen que alguna vez conoció? Aquella que reía con facilidad, que soñaba con una vida juntos y que había sido su mayor inspiración para desafiar a su propia familia. Ricardo tragó saliva, recuperando algo de su compostura. «Tienes razón, Carmen, pero no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasó contigo después de que nos separamos?». La pregunta surgió casi en un susurro. «Yo pensé que había seguido adelante». Carmen sonrió de lado, una sonrisa amarga, y volvió a sus tareas. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, y no todos tenemos la suerte de encontrarnos en el camino del éxito como tú. Ricardo sintió una punzada de incomodidad. Sus palabras eran un recordatorio tácito de la distancia que había entre ambos, de lo que él había logrado y de lo que ella parecía haber perdido. Se dio cuenta de que había sido ciego, demasiado concentrado en sus negocios y en sus ambiciones como para mirar hacia atrás y pensar en aquellos que dejaba atrás. «Carmen, no pretendo interrumpirte, pero me gustaría hablar contigo, realmente hablar. Hay cosas que quedaron sin resolver». Carmen lo miró, y por un instante la dureza en su rostro se suavizó. Pero fue solo un instante antes de que volviera a poner una expresión de reserva. «No sé si hay algo más que debamos decirnos, Ricardo. La vida siguió, y todos tomamos decisiones. Tú tienes tu camino y yo el mío». Antes de que pudiera responder, una voz del equipo de Ricardo interrumpió la conversación. Él levantó una mano, indicándoles que se alejaran, pero Carmen aprovechó la distracción para dar un paso atrás y retomar su labor, como si esa conversación nunca hubiera ocurrido. «Carmen, solo quiero saber si hay algo que pueda hacer por ti ahora», insistió Ricardo esta vez con un tono menos dominante, casi suplicante. Carmen lo miró fijamente, y sus palabras fueron tan frías como cortantes. «Ricardo, lo que pasó entre nosotros pertenece a otro tiempo, a otro lugar.
Si realmente quieres hacer algo por mí, respétalo. No necesito nada de ti. Y con eso giró y se perdió entre los pasillos del hotel. Ricardo se quedó ahí, observando el lugar donde había estado ella. En ese momento, comprendió que algo en su vida había quedado inconcluso. No era simplemente el reencuentro con un amor del pasado, había algo más, algo que Carmen se había llevado consigo durante todos esos años, y que él, por primera vez, se daba cuenta que necesitaba conocer. Ricardo se quedó en el vestíbulo, observando el pasillo por donde Carmen había desaparecido. Su mente estaba atrapada en el recuerdo de aquellos años en que ella y él soñaban con un futuro juntos, un futuro que terminó abruptamente cuando su familia se enteró de la relación. Recordaba las palabras de su padre: ella no es para ti. Si sigues con esa idea, olvídate de todo lo que has construido aquí. Ricardo, joven y ambicioso, sintió que su futuro estaba en juego y al final cedió a la presión, alejándose de Carmen sin una despedida. La culpa comenzó a filtrarse en su mente como un río silencioso, y en su pecho crecía una necesidad de redención. No sabía por qué estaba ahí frente a ella, después de tantos años, pero sabía que no podía irse sin entender lo que realmente había sucedido con Carmen después de su separación. Sin pensarlo dos veces, decidió quedarse en el hotel esa noche. Ordenó a su asistente que le reservara una habitación y cancelara todos los compromisos de su agenda para el día siguiente. Aunque su equipo mostró sorpresa, nadie se atrevió a cuestionar su decisión. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos para distraerse, los recuerdos de su relación con Carmen regresaban con fuerza. Las imágenes de su rostro, de su sonrisa, de la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaban de su futuro juntos. Recordó también las noches en que ella hablaba de sus sueños, de lo mucho que quería salir adelante y de cómo, juntos, podían construir algo especial. Ricardo la amó profundamente, pero el miedo a perderlo todo lo obligó a dejarla sin explicación, sin una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, aún con una mezcla de nervios e incertidumbre, se dirigió nuevamente al área de servicio donde sabía que Carmen estaría trabajando. La encontró arreglando las sábanas en una de las suites del hotel y por un momento, la imagen de Carmen en esa labor le causó un profundo conflicto. Ese no era el lugar en el que imaginaba verla. No para ella, no para alguien que había sido tan importante en su vida. «Carmen, ¿podemos hablar?», dijo cruzando el umbral de la puerta de la suite. Ella giró lentamente y lo miró, claramente incómoda por su insistencia. «Ricardo, ya te dije lo que tenía que decirte. Por favor, no compliques las cosas. Solo quiero entender, Carmen, saber qué fue de ti, qué ha sido de tu vida todos estos años. Te debo al menos eso». Carmen se detuvo, como si estuviera considerando sus palabras. Finalmente, con un suspiro de resignación, se sentó en el borde de la cama y le indicó que tomara asiento en una silla cercana. Ricardo obedeció, y por un momento ambos quedaron en silencio, envueltos en el eco de un pasado no resuelto. «No hay mucho que contar, Ricardo». Carmen bajó la vista hacia sus manos. «Cuando te fuiste sin decir nada, tuve que seguir adelante. No fue fácil, pero la vida nunca lo es, ¿verdad?». Ricardo sintió el reproche en sus palabras, y el peso de la culpa se intensificó. «Sé que te lastimé, y no puedo cambiar lo que hice, pero he pensado en ti más veces de las que te imaginas». «¿Pensado en mí?», replicó ella con una sonrisa amarga. «Eso no sirve de nada, Ricardo. Después de que te fuiste, pasé años intentando entender por qué te marchaste sin decirme nada. Cada día me preguntaba si hice algo mal, si dije algo que te alejara. Y entonces, cuando finalmente entendí que habías tomado tu decisión, ya era demasiado tarde para cambiar nada. Lo hice por miedo, Carmen. Mi familia...». Ricardo intentó explicarse, pero ella lo interrumpió. «No me interesa tu familia, Ricardo. No después de todo el dolor que causaste». Carmen se levantó y empezó a recoger las sábanas con movimientos tensos. «Me acostumbré a no necesitar de nadie, ni de ti ni de nadie más». Él se dio cuenta de que cada palabra que decía la alejaba más. Había esperado que su presencia pudiera traer algo de paz, o al menos de claridad,
pero en lugar de eso, parecía estar abriendo viejas heridas que nunca sanaron. Lo único que quiero es ayudarte, Carmen. Déjame hacer algo por ti ahora, lo que sea. Si necesitas un mejor trabajo o ayuda para... No necesito nada de ti, Ricardo. Ya no soy esa joven que necesitaba tu apoyo o tu promesa de una vida juntos. Aprendí a valerme por mí misma. Lo miró con una mezcla de desafío y dolor. Todo lo que soy, lo he construido sola. Tú no tienes nada que ofrecerme. Ricardo sintió que sus palabras eran como cuchillas que cortaban su orgullo y su seguridad. Esa mujer que tenía frente a él era muy distinta a la Carmen que recordaba. La dulzura de su amor de juventud había sido reemplazada por la determinación de una mujer que había enfrentado la vida sola y, a pesar de todo, sentía una atracción hacia ella, un respeto y admiración que crecían con cada palabra que decía. Al quedarse en silencio, Carmen respiró profundamente y por un instante pareció que su dureza se quebraba. «¿Qué esperas de mí, Ricardo?», dijo finalmente, en voz baja, casi como un susurro. «¿Que te dé las gracias por regresar? No me has dicho por qué apareciste ahora, ni qué buscas. Ya es demasiado tarde para volver al pasado». Ricardo no supo qué responder. En su mente no buscaba una explicación lógica. Solo sabía que había algo que necesitaba hacer, algo que hasta ese momento había ignorado. Al ver la expresión de cansancio en su rostro, sintió que, quizás, su presencia solo estaba trayendo más sufrimiento. «Quizás sea tarde, Carmen, pero no quiero seguir huyendo de esto. Si hay algo que puedo hacer, no sé, solo dime». Carmen lo miró por última vez con una tristeza que él nunca había visto en su rostro. Después de unos segundos de silencio, asintió, aunque sin convicción. «Tal vez no puedas hacer nada, Ricardo, porque lo que se pierde en el tiempo no se recupera, aunque uno quiera». Ricardo pasó el resto de la tarde tratando de concentrarse en sus asuntos de trabajo, pero las palabras de Carmen resonaban en su cabeza. «Lo que se pierde en el tiempo no se recupera». Su frase, tan simple como dolorosa, había tocado algo en su interior. Esa noche apenas durmió, y cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana de su suite, supo que debía intentarlo de nuevo. Decidió regresar al hotel al día siguiente, esta vez con una estrategia distinta. En lugar de acercarse de improviso, solicitó que su equipo organizara una reunión casual con los empleados del hotel. Ricardo tenía la esperanza de que en un ambiente más informal, Carmen se sentiría más cómoda y menos a la defensiva. La reunión tuvo lugar en una pequeña sala de descanso del hotel, donde el personal iba y venía, algunos tomando café, otros conversando en voz baja. Ricardo se unió a los empleados, saludando de manera casual y brindando algunas palabras de agradecimiento por su trabajo. Carmen estaba ahí, sentada en una esquina, evitando cruzar miradas con él. Ricardo la observaba de reojo, mientras intentaba entablar una conversación ligera con algunos trabajadores. Finalmente, cuando la mayoría comenzó a dispersarse, se acercó a Carmen, con la esperanza de poder hablar con ella sin la tensión del día anterior. «¿Podemos hablar ahora?», le preguntó en voz baja, tratando de no llamar la atención de los otros empleados que aún quedaban en la sala. Carmen lo miró con cierto escepticismo, pero al final asintió. Caminó hacia la puerta, y con una seña le indicó que la siguiera por un pasillo que conectaba con una pequeña área de almacenamiento. Allí, en un espacio cerrado y con la luz tenue, la distancia entre ambos parecía menos abrumadora. Carmen se cruzó de brazos esperando a que Ricardo dijera algo. «Quiero entender, Carmen, solo eso. No estoy aquí para juzgar ni para exigir nada», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La vida nos separó, pero ahora que te he encontrado siento que hay algo que debo saber». Ella lo observó durante unos segundos, en silencio, y al final suspiró, bajando la guardia un poco. «¿Quieres entender? Bien, te contaré un poco de mi historia». Su tono era firme, pero sin el reproche que había marcado su conversación anterior. «Cuando te fuiste, Ricardo, no solo perdí a alguien a quien amaba, perdí también las esperanzas de un futuro distinto». Ricardo la escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo cada palabra le revelaba un pedazo de su dolor. «Tu partida me obligó a tomar decisiones que jamás pensé que tendría que tomar»,
continuó Carmen, su mirada fija en algún punto del suelo. Tenía 19 años y de pronto me encontré sola, sin nadie en quien confiar. Dejé mis estudios y comencé a trabajar en cualquier cosa que encontrara. Mis sueños de una vida estable se volvieron irreales, y me convertí en alguien que lucha día a día para sobrevivir. Ricardo sintió el peso de sus palabras y trató de imaginar lo que había sido para ella enfrentarse a todo sin ningún apoyo, mientras él estaba ocupado en construir su imperio, olvidando las promesas que alguna vez se hicieron. Carmen, no tienes idea de cuánto lamento haberte dejado sola. Me he pasado años pensando en eso, pero no imaginé que fuera tan difícil para ti. Carmen levantó la mirada y sus ojos se clavaron en los de Ricardo, llenos de una mezcla de dolor y desafío. ¿Qué esperabas, Ricardo?, respondió con una calma tensa. No todo el mundo tiene la oportunidad de salir adelante como tú. Yo tuve que luchar por cada pequeño logro, por cada momento de tranquilidad. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Ricardo estaba buscando las palabras, algo que pudiera ayudar a enmendar la situación, pero era evidente que ningún perdón, por sincero que fuera, compensaría esos años de ausencia y sacrificio. No quiero tu lástima, Ricardo, y si estás aquí para sentirte mejor contigo mismo, puedes ahorrarte el esfuerzo, continuó Carmen sin dejar de mirarlo a los ojos. No soy la joven ilusionada de antes. La vida se encargó de eso. Ricardo sintió que cada palabra la alejaba aún más de él, pero también entendió que ella estaba en su derecho. Después de todo, él había sido quien se marchó. No había excusas que pudieran borrar el dolor que había causado. No busco redención, Carmen. No sé ni siquiera qué estoy buscando exactamente, admitió con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Pero al verte aquí, me doy cuenta de que lo que dejé atrás era mucho más importante de lo que he construido desde entonces. Por un momento, algo en el rostro de Carmen pareció suavizarse, pero enseguida volvió a poner su expresión de reserva. Pues ya es tarde para eso, Ricardo. Lo que teníamos quedó en el pasado, y aunque me duele, aprendí a vivir sin ti. Él asintió, aceptando su respuesta. La tristeza era una sensación nueva para él, algo que no acostumbraba sentir, y en ese instante sintió el peso de una pérdida irreparable. No quiero hacerte daño, Carmen. Solo quiero ayudarte de algún modo. Sé que es difícil de creer, pero de verdad quiero hacerlo. Carmen lo miró en silencio por un largo rato, como si estuviera tratando de decidir si aceptar o no esas palabras. Finalmente, soltó un suspiro. Si de verdad quieres ayudar, Ricardo, entonces respeta mi vida. Yo elegí este camino, por más duro que sea. No me debes nada, ni yo te debo nada a ti. El aire se hizo pesado en la pequeña sala. Ricardo entendió que insistir solo empeoraría las cosas. Carmen ya no era la joven soñadora que había dejado años atrás. Era una mujer fuerte, que había aprendido a sobrevivir sin él. Está bien, Carmen, respeto tu decisión, pero si algún día necesitas algo, lo que sea, estoy aquí. Ella no respondió, y en su lugar, asintió en silencio antes de salir de la sala, dejándolo allí, solo y abatido, con el eco de sus palabras resonando en su mente. Al ver la puerta cerrarse, Ricardo se dio cuenta de que por primera vez en su vida enfrentaba algo que no podía controlar. La frialdad de Carmen lo había dejado en un estado de vulnerabilidad que no recordaba haber sentido antes. Ricardo pasó los siguientes días sumido en sus propios pensamientos, atrapado en una mezcla de arrepentimiento y frustración. No podía evitar regresar una y otra vez a la misma pregunta. ¿Qué había pasado en la vida de Carmen después de su partida? Sabía que no podía deshacer el pasado, pero algo le decía que había más detrás de esa coraza que Carmen se había construido. Con una determinación que apenas lograba comprender, decidió investigar. No pretendía invadir su privacidad, pero necesitaba entender, ver el alcance de lo que había provocado al abandonarla sin explicación. Usó sus contactos para rastrear algunos fragmentos de su vida. Supo que había dejado de estudiar poco después de su ruptura y que trabajaba en empleos esporádicos hasta establecerse como personal de limpieza. Pero más allá de esa información superficial, había un vacío, un silencio que lo hacía sentir aún más culpable,
Al cabo de unos días, encontró un detalle que le llamó la atención, un registro médico, antiguo y breve, que mencionaba el nacimiento de un niño. Ricardo quedó helado. La fecha coincidía con el periodo en que estuvieron juntos, y en su mente comenzó a formarse una idea que no se atrevía a considerar. Su respiración se aceleró mientras sostenía el documento en sus manos. ¿Podía ser posible? Había dejado a Carmen sola, con un hijo. Con el corazón acelerado y el peso de la duda sobre sus hombros, decidió enfrentarla. Esa noche esperó en el vestíbulo, vigilando el momento en que Carmen terminara su turno. Cuando la vio salir de la oficina, se acercó rápidamente, dejando a un lado la compostura que lo caracterizaba. «Carmen, necesito hablar contigo ahora mismo», dijo, su voz apenas contenida. Ella lo miró, sorprendida y claramente incómoda por la intensidad de su tono. «Ricardo, ya hemos hablado suficiente. Te pedí que me dejaras en paz. Por favor, esto es importante. Es sobre algo que descubrí». Las palabras salieron de su boca con un temblor involuntario. El semblante de Carmen cambió, y su expresión se tornó defensiva. Sin embargo, asintió y lo condujo a un rincón apartado del hotel, lejos de las miradas curiosas. «¿Qué es tan importante que no puede esperar?», preguntó, cruzando los brazos como un escudo. Ricardo tomó aire y reunió el valor para preguntar aquello que lo carcomía desde hacía horas. «¿Tuvimos un hijo?», soltó sin rodeos. El rostro de Carmen palideció y sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y dolor. Hubo un largo silencio, tan denso que parecía absorber todo el sonido a su alrededor. Ricardo supo, antes de que ella dijera una palabra, que su intuición era correcta. Finalmente, Carmen habló, su voz apenas un susurro. «Sí, Ricardo, tuvimos un hijo». La revelación cayó sobre él como una losa. Sintió que las piernas le fallaban y que el aire le faltaba. Un torbellino de emociones lo atravesó. Sorpresa, alegría, incredulidad y una inmensa tristeza al pensar en todo el tiempo perdido. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz rota por la incredulidad. Carmen lo miró con una mezcla de rabia y tristeza, como si hubiera esperado esa pregunta durante años. «¿Decírtelo? ¿A ti?», replicó, su voz cargada de resentimiento. «Cuando te fuiste, cuando me dejaste sola sin una palabra, supe que no podía contar contigo. Pensé en llamarte, en decirte la verdad, pero...». Hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. «Me di cuenta de que no podía obligarte a estar conmigo, ni a ser parte de algo que no deseabas». Ricardo intentó procesar lo que ella le estaba diciendo, pero sus palabras lo atravesaban como cuchillas. Su mente se llenaba de imágenes de un hijo al que nunca conoció, de los momentos que Carmen debió haber vivido sola, sin el apoyo que él debió brindarle. «Carmen, yo no tenía idea. No sé cómo explicarlo, pero...», balbuceó buscando alguna forma de justificar su abandono, aunque sabía que era imposible. «Yo estaba bajo la presión de mi familia, de mi padre. Pensé que era lo mejor para ambos». «¿Lo mejor?». Carmen dejó escapar una risa amarga. «No tenías derecho a decidir qué era lo mejor para mí o para nuestro hijo». Carmen retrocedió un paso, como si quisiera poner toda la distancia posible entre ellos. «Él creció sin un padre, Ricardo. Yo tuve que hacerlo todo sola, sin apoyo, sin siquiera la posibilidad de que supieras que existía. Y ahora vienes a preguntarme por qué no te lo dije». Las palabras de Carmen lo llenaron de vergüenza, pero también de una profunda tristeza. Ricardo sentía que cada reproche era merecido, que no había forma de defenderse ante esa verdad dolorosa. Había perdido los primeros años de su hijo, momentos irrecuperables, y nada que hiciera podría devolver ese tiempo. «Quiero conocerlo, Carmen. Quiero conocer a mi hijo, si él me lo permite». Las palabras le salieron con urgencia, con una esperanza que apenas se atrevía a albergar. «¿Y crees que es tan fácil?», replicó ella, con una dureza que dejaba en claro el rencor que aún llevaba en su corazón. «Daniel ha crecido sin ti. Yo le he dado lo mejor que pude, y no tiene idea de quién eres ni de por qué desapareciste». Ricardo cerró los ojos un momento, asimilando la realidad de sus palabras.
Sabía que no podía pretender entrar en la vida de Daniel como si nada hubiera pasado, pero también sentía que debía intentarlo, por él, por Carmen y sobre todo, por su hijo. Entiendo que he perdido mucho, Carmen, pero también sé que quiero hacer lo correcto ahora, aunque sea tarde. Solo pido una oportunidad para hablar con él. Carmen lo miró, su expresión luchando entre la rabia y la compasión. Ricardo vio en sus ojos la guerra interna que ella enfrentaba. Después de unos segundos, finalmente suspiró, rendida. No puedo prometerte nada, Ricardo. No soy yo quien decide. Pero hablaré con él, y si acepta, podrás conocerlo. El alivio mezclado con miedo se apoderó de él. Sabía que esa era su única oportunidad, y también era consciente de que la vida de su hijo no debía girar en torno a él. Gracias, Carmen. Eso es todo lo que pido. Ella asintió sin decir más. Ambos quedaron en silencio, una pausa llena de significados ocultos, de recuerdos dolorosos y de un pasado que apenas empezaban a desenterrar. Finalmente, Carmen se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo con una esperanza frágil y la promesa de un reencuentro que, quizás, podría redimir algo de todo lo perdido. Las siguientes horas fueron una espera interminable para Ricardo. Cada minuto se sentía como una eternidad, mientras intentaba imaginar cómo sería el encuentro con su hijo. Cómo le explicarían a Daniel la historia que había detrás de su ausencia, y qué impresión tendría él al conocer a su padre después de tantos años. La noche cayó y pese a su agotamiento emocional, Ricardo apenas logró cerrar los ojos. Los recuerdos y las posibilidades de lo que vendría no le daban tregua. A la mañana siguiente, Carmen lo llamó temprano, pidiéndole que se reunieran en un parque cercano al hotel, un lugar sencillo y discreto donde podían hablar con calma. El parque estaba casi vacío, con pocas personas paseando o disfrutando del aire fresco. Ricardo llegó puntual, y allí, bajo la sombra de un gran árbol, vio a Carmen, sola, esperando. Cuando él se acercó, Carmen lo miró con un gesto severo, pero en sus ojos había una mezcla de cansancio y resignación. «Hablé con Daniel», dijo sin preámbulos. «Le dije que hay alguien que quiere conocerlo. No entré en detalles, solo le dije que era importante y que sería una conversación difícil». Ricardo asintió, sintiendo un peso en el pecho. No había forma fácil de abordar este tema, ni palabras que pudieran suavizar el impacto de la verdad que estaban a punto de revelar. «¿Vendrá?», preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo. Carmen bajó la vista antes de responder, como si la respuesta fuera aún incierta para ella también. «Sí, vendrá. Pero quiero que entiendas algo, Ricardo. Daniel es un joven con sus propias ideas y sus propios sentimientos. No esperes que te reciba con los brazos abiertos. Esto no es un cuento de hadas». Su tono era serio, casi frío, como si intentara proteger a su hijo de un posible dolor. «Le he dicho que estás aquí, y que tienes algo importante que decirle. Eso es todo». Ricardo respiró hondo, asimilando las palabras de Carmen. Sabía que ella tenía razón. Este no era un momento para imaginar finales felices. Se encontraba frente a una realidad que él mismo había construido con su ausencia. «Lo entiendo, Carmen. No espero nada de él. Solo quiero que sepa quién soy y, si es posible, que me permita ser parte de su vida». Antes de que Carmen pudiera responder, una figura apareció a la distancia, caminando hacia ellos. Era un joven alto y de aspecto decidido, con el cabello oscuro y un aire serio. Carmen se giró y lo vio acercarse. Daniel se detuvo a unos pasos de ellos, mirando a su madre con una mezcla de curiosidad y desconcierto, y luego a Ricardo, a quien desconocía por completo. «Daniel, gracias por venir», dijo Carmen con un tono maternal, aunque su voz temblaba ligeramente. Daniel asintió y dirigió su atención a Ricardo, quien sintió un nudo en la garganta al enfrentar la mirada del joven. Había imaginado este momento de tantas formas, pero ninguna lo había preparado para la sensación de vértigo y culpa que ahora sentía. «Tú eres...» Daniel comenzó con una voz llena de confusión y cautela. «¿Quién eres tú exactamente?». Ricardo tragó saliva y dio un paso adelante, tratando de mantener la calma.
Sabía que no podía darle largas ni evadir la verdad, así que fue directo al punto. «Soy Ricardo. Tú...» Las palabras casi se atoran en su garganta. «Soy tu padre, Daniel». El rostro de Daniel se transformó en una expresión de asombro que pronto se volvió incredulidad. Miró a su madre, buscando alguna confirmación, y luego de vuelta a Ricardo, con una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Mi padre?», repitió, su voz subiendo de tono, llena de incredulidad. «Mamá, ¿esto es cierto?». Carmen asintió lentamente, sus ojos llenos de dolor. Daniel dio un paso hacia atrás, procesando la información mientras la tensión crecía en el aire. «No puedo creerlo», dijo Daniel, su voz temblando. «Todos estos años, y ahora aparece de repente». Ricardo extendió una mano, intentando acercarse a su hijo, pero Daniel dio un paso hacia atrás, claramente enfadado. «Escucha, Daniel, sé que esto es difícil, y sé que no hay nada que pueda decir para cambiar lo que sientes, pero estoy aquí porque quiero conocerte, porque quiero recuperar algo de lo que perdí al no estar contigo». Ricardo intentó que sus palabras sonaran sinceras, aunque la situación era tan delicada que dudaba de poder aliviar el enojo del joven. Daniel soltó una risa amarga, sin apartar la vista de Ricardo. «¿Recuperar? ¿Crees que puedes recuperar algo después de tantos años?», dijo con una voz que reflejaba una mezcla de resentimiento y confusión. «No necesito a un padre que aparece de la nada, ¿sabes? Mi madre fue la única que estuvo aquí para mí». Las palabras de Daniel golpearon a Ricardo como una bofetada. Comprendía perfectamente el enojo de su hijo. Sabía que era legítimo. No obstante, sentía la necesidad de explicarse, de que Daniel comprendiera que había actuado por miedo y no por desinterés, aunque aquello pareciera una excusa vacía. «Lo sé, y lamento que sientas que no soy necesario en tu vida, pero quiero estar aquí para ti, si tú lo permites», dijo Ricardo, manteniendo la voz calmada. Daniel lo miró durante unos segundos, sin pronunciar palabra, y finalmente se volvió hacia su madre. «¿Por qué no me lo contaste antes, mamá?», preguntó, con una mirada dolida que rompió el corazón de Carmen. «¿Por qué me dejaste crecer sin saber la verdad?». Carmen respiró hondo, visiblemente afectada. «Hijo, lo hice para protegerte. Cuando tu padre se fue, pensé que era lo mejor. No quería que vivieras esperando algo que probablemente nunca sucedería. Pensé que era mejor que crecieras sin esa carga». Daniel cerró los ojos, asimilando las palabras de su madre. La ira en su rostro comenzó a mezclarse con una tristeza profunda, y Ricardo sintió como su propio corazón se rompía al ver el impacto que su ausencia había tenido en la vida de su hijo. «No sé qué decir», murmuró Daniel finalmente, su voz temblando. «No tienes que decidir nada ahora», le dijo Ricardo en un tono conciliador. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hablar, a escucharte. Sé que no puedo compensar el tiempo perdido, pero quiero intentarlo. Si tú me dejas». Daniel miró a ambos, con una expresión de agotamiento emocional. Después de unos segundos de silencio, asintió lentamente, sin dar una respuesta definitiva. «Está bien. No prometo nada, pero tal vez podamos hablar. Algún día», dijo, con una frialdad contenida. Ricardo aceptó ese pequeño avance como un rayo de esperanza. Sabía que la reconciliación sería un proceso largo y que las heridas de Daniel no sanarían de inmediato, pero al menos había dado el primer paso. Ricardo dejó el parque con una sensación extraña, una mezcla de alivio y de angustia que lo acompañó hasta su habitación de hotel. La frialdad en la voz de Daniel y el dolor en la mirada de Carmen lo perseguían, recordándole la profundidad de las heridas que su ausencia había causado. Aunque había soñado con este encuentro durante días, la realidad le mostró algo muy diferente de lo que había imaginado. No había lugar para la reconciliación fácil ni para una relación instantánea con su hijo. Lo que había perdido no se podía restaurar de la noche a la mañana. Esa noche, sentado en el sillón de su suite, con el eco de las palabras de Daniel en su mente, Ricardo tomó una decisión. Sabía que intentar conectar con su hijo y reparar el daño que había hecho requeriría algo más que una disculpa.
No podía simplemente aparecer en sus vidas y esperar que todo se solucionara. Necesitaba una acción concreta, algo que demostrara a Daniel que su intención era genuina. A la mañana siguiente, en un acto impulsivo, Ricardo llamó a su asistente. «Quiero que organices una reunión con mi equipo de recursos humanos. Necesito hacer algunos cambios en el personal del hotel». Su tono era decidido, aunque en el fondo sabía que este cambio no sería suficiente para ganar la confianza de su hijo. Al terminar la llamada, se dirigió al hotel donde Carmen trabajaba. Al llegar, la buscó en la zona de servicio, y al encontrarla, se acercó con una mirada solemne. «Carmen, he estado pensando, quiero hacer algo por ti, por Daniel, algo que demuestre mi compromiso de verdad». Ella lo miró con escepticismo. «Ricardo, si estás aquí para ofrecerme dinero o algún tipo de ayuda, te recuerdo que no necesito eso. Nunca he necesitado que me salves». Ricardo levantó las manos en señal de paz. «No es eso. Quiero ofrecerte una posición en la administración del hotel, algo que reconozca tu experiencia y te dé una estabilidad distinta. No te estoy dando nada, es solo el reconocimiento que mereces por años de trabajo». Carmen frunció el ceño, claramente incómoda. «¿Por qué harías eso? ¿Crees que un puesto más alto puede compensar todo lo que pasó? Ricardo, esto no es una solución». «Lo sé, Carmen, no estoy buscando compensar nada con un trabajo, simplemente creo que te lo mereces, y tal vez», dudó un instante, sin saber cómo continuar, «tal vez sea una forma de estar más cerca, de poder conocerte de nuevo, y si tú lo permites, de recuperar algo del tiempo perdido». Carmen se quedó en silencio, evaluando sus palabras. Sabía que después de todo lo que había pasado, aceptar algo de Ricardo no sería fácil, y que la idea de trabajar juntos traería sus propios desafíos. Sin embargo, también sabía que este puesto podía significar una estabilidad para ella y una oportunidad para mejorar la vida de su hijo. «Está bien, Ricardo». Carmen aceptó, aunque su tono reflejaba la desconfianza que aún sentía. «Tomaré el puesto, pero quiero que entiendas algo. Esto no cambia lo que pienso de ti. Estoy haciéndolo por mí y por Daniel, no por darte una oportunidad de redimirte». Ricardo asintió, entendiendo perfectamente su postura. «No espero otra cosa, Carmen. Solo quiero hacer algo que sea útil, algo que te ayude a ti y a nuestro hijo». Los días que siguieron fueron una prueba para ambos. Carmen comenzó a asumir sus nuevas responsabilidades, y Ricardo trataba de respetar su espacio, permitiéndole trabajar sin imponer su presencia. Sin embargo, la situación no dejó de ser incómoda. Carmen, aunque agradecida por el cambio en su vida laboral, mantenía una distancia profesional, y la comunicación entre ambos se limitaba a lo estrictamente necesario. Mientras tanto, Ricardo intentaba encontrar formas de acercarse a Daniel, aunque el joven se mantenía frío y distante. Intentó llamarlo varias veces, pero la mayoría de sus intentos se quedaron en mensajes sin respuesta. Cada silencio de Daniel era una punzada en el corazón de Ricardo, quien comprendía que tendría que armarse de paciencia si quería establecer una relación. Finalmente, después de varios días de intentos fallidos, Daniel respondió uno de sus mensajes, accediendo a reunirse para hablar. Fue una respuesta breve y sin emoción, pero Ricardo lo recibió como una pequeña victoria. Se encontraron en una cafetería tranquila, lejos del bullicio del hotel. Ricardo llegó temprano, sintiéndose como un joven nervioso en su primer encuentro. Cuando Daniel llegó, vestía de manera sencilla, con una expresión seria y cautelosa. Se sentó frente a él, cruzando los brazos, y se quedó en silencio, esperando a que su padre comenzara. «Gracias por venir, Daniel. No quiero hacerte perder el tiempo. Solo quiero...» Ricardo dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Solo quiero que entiendas por qué tomé las decisiones que tomé. No estoy buscando justificarme, pero quiero que sepas que, en su momento, pensé que estaba haciendo lo mejor». Daniel lo miraba con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «¿Lo mejor?», repitió, sin poder ocultar la incredulidad en su tono. «¿Para quién? Porque claramente no fue lo mejor para mi mamá, ni para mí». Ricardo sintió el peso de sus palabras y asintió,
reconociendo la verdad de su acusación. Lo sé, fallé contigo y con ella. Dejé que mis miedos y mi ambición fueran más importantes, y me alejé de ustedes. Pero he pasado años pensando en ese error, y aunque sé que no puedo cambiar lo que pasó, estoy aquí para intentarlo, si tú me lo permites. Daniel se quedó en silencio, observando a Ricardo con una mirada intensa, como si intentara descifrar si sus palabras eran sinceras o solo parte de un intento superficial de redención. «No sé qué esperas de mí», dijo finalmente, su tono lleno de una honestidad cruda. «Crecí sin ti. Aprendí a no necesitar a un padre, a depender solo de mi mamá. ¿Qué puedes ofrecerme ahora? No soy un niño que necesita que alguien venga a rescatarlo». Ricardo sintió el peso de esa afirmación, pero no se dejó intimidar. Sabía que el camino sería difícil y que no podía esperar que Daniel lo aceptara fácilmente. «No espero que me necesites, Daniel. Solo quiero darte la oportunidad de conocerme, de ver quién soy ahora y quizás...» Hizo una pausa esperando que sus palabras no cayeran en saco roto. «Quizás, con el tiempo, puedas perdonarme». Daniel bajó la vista y soltó un suspiro. Ricardo podía ver la lucha interna en sus ojos, el conflicto de un joven que quería respuestas, pero también sentía la traición de años de ausencia. «No sé si puedo perdonarte». La voz de Daniel era apenas un susurro, pero cargada de sinceridad. «Pero puedo darte una oportunidad, solo una. Si de verdad estás aquí para quedarte, entonces demuéstramelo». Para Ricardo, esas palabras fueron como un bálsamo. Sabía que no eran una reconciliación completa, pero era un paso hacia algo que nunca había pensado recuperar. «Gracias, Daniel. No te defraudaré», respondió, con una determinación que surgía de lo más profundo de su ser. Daniel asintió y se levantó, dejándolo solo en la mesa. Ricardo lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Ahora sabía que tenía la oportunidad de redimirse, de recuperar algo del vínculo que había perdido. Y aunque no sería fácil, estaba dispuesto a enfrentar el desafío que el propio Daniel le había lanzado. Demostrar que esta vez realmente estaba allí para quedarse. Ricardo pasó los siguientes días ansioso, pensando en cada palabra que Daniel le había dicho. Esa oportunidad, ese pequeño espacio que su hijo le había concedido, era un reto que le exigía paciencia, dedicación y una humildad que nunca antes había necesitado. Por primera vez en su vida, sintió que su éxito y su posición eran irrelevantes. Ninguna de sus habilidades como empresario podría ayudarlo a reconstruir la confianza de su hijo. Decidió que la mejor manera de acercarse a Daniel era sin imposiciones, con pequeños gestos y sin presionar. Comenzó a enviarle mensajes ocasionalmente, sugiriéndole actividades casuales, encuentros simples en cafés o salidas al cine, dejando que fuera Daniel quien decidiera si deseaba responder. A veces recibía una respuesta breve, otras veces solo silencio. Ricardo sabía que tendría que ganarse cada momento con él, y decidió aceptar esas condiciones sin reclamar. Un sábado por la tarde, después de una semana de silencios, recibió un mensaje inesperado de Daniel. «Nos vemos en el parque a las 4». Ricardo leyó el mensaje una y otra vez, asegurándose de no haberlo imaginado. Sabía que era un paso pequeño, pero para él significaba mucho. Cuando llegó al parque, Daniel ya estaba ahí, sentado en un banco bajo la sombra de un árbol. Llevaba auriculares y parecía absorto en su propia música. Ricardo se acercó con calma, sin querer interrumpir el momento. Al notarlo, Daniel se quitó los auriculares y lo saludó con un leve asentimiento de cabeza. «Gracias por venir, Daniel», dijo Ricardo, rompiendo el silencio con una sonrisa sincera. Daniel solo asintió, su expresión seria. «No tienes que agradecerme nada. Tú querías esto, ¿verdad?», respondió con frialdad, aunque sin la dureza de los primeros encuentros. Ricardo aceptó la respuesta y se sentó junto a él, buscando un tema casual para iniciar la conversación. «Me dijeron que eres bueno en fútbol», comentó, esperando encontrar algo que los conectara. Daniel soltó una risa corta y sin humor. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y curiosidad. «Tu mamá me lo mencionó», admitió Ricardo,
sintiendo que esa información era lo único que sabía de su hijo hasta ese momento. Me encantaría verte jugar algún día, si no te molesta, claro. Daniel lo miró midiendo su reacción. Luego de unos segundos, asintió, aunque su expresión seguía siendo reservada. Jugo los fines de semana con amigos. No es un gran equipo ni nada serio, pero me gusta. Ricardo sonrió sintiendo que al menos había encontrado un pequeño punto en común. Eso es genial. Yo también solía jugar cuando era joven, aunque debo admitir que no era muy bueno, dijo intentando sonar relajado. Daniel pareció relajarse un poco, aunque todavía mantenía una barrera visible. No te imaginaba en un equipo de fútbol, comentó en tono irónico. La verdad no te imaginaba en nada que no fuera el mundo de los negocios. Lo entiendo, admitió Ricardo. Mi vida siempre ha girado alrededor del trabajo. Supongo que por eso cometí tantos errores, porque siempre antepuse otras cosas. Daniel lo miró por un instante, como si estuviera tratando de ver a través de las palabras de su padre. ¿Y ahora? ¿Sigues pensando que el trabajo es lo más importante? Ricardo negó con la cabeza mirando el suelo. No, Daniel. Aprendí que las cosas que realmente importan no se pueden comprar ni construir con éxito. Aprendí que la vida pasa, y lo que uno deja atrás son las personas que ama. Me doy cuenta de eso ahora, aunque sea tarde. Daniel bajó la mirada, asimilando las palabras de Ricardo. Por un momento, pareció considerar algo, como si debatiera entre seguir escuchando o ponerle un límite a la conversación. Finalmente, respiró hondo y habló en voz baja. Es difícil creerte, Ricardo, porque la persona que describes no es la misma que decidió desaparecer hace años. No es fácil para mí reconciliar esas dos versiones. Ricardo asintió, aceptando la sinceridad de su hijo. Lo entiendo, y no espero que me creas de inmediato. Solo quiero que me des una oportunidad para demostrarte que he cambiado, y que quiero ser parte de tu vida, si tú lo permites. Daniel se quedó en silencio, mirando las hojas de los árboles meciéndose con el viento. Después de unos segundos, volvió a hablar. Mamá siempre me dijo que yo no necesitaba un padre para salir adelante, que con el tiempo aprendería a valerme por mí mismo, y así fue. Pero a veces me preguntaba por qué no estabas. Me preguntaba si alguna vez pensaste en mí. La confesión de Daniel caló profundo en Ricardo, quien sintió como sus propias palabras se atascaban en la garganta. Pensé en ti muchas veces, Daniel, y lamenté no haberte conocido, pero mi orgullo y mis miedos me hicieron seguir adelante sin mirar atrás. No tienes que entenderlo y tampoco lo justifica. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te tuve en mi mente. Daniel lo miró, por primera vez con una expresión menos dura. Quiero creer que hablas en serio. Pero esto va a tomar tiempo, Ricardo. No sé si puedo llamarte papá o si alguna vez podré hacerlo. Solo sé que puedo darte el beneficio de la duda. Daniel hizo una pausa y luego agregó, y si quieres, puedes venir a verme jugar el próximo fin de semana. Ricardo sintió un alivio profundo. No era una aceptación completa, pero ese pequeño gesto era una promesa, una señal de que Daniel estaba dispuesto a intentarlo. Gracias, Daniel. Me encantaría verte jugar, dijo, y por primera vez sintió que el aire entre ambos se volvía menos tenso. Después de unos momentos de silencio, Daniel se puso de pie y le dio una última mirada a su padre. Nos vemos entonces. Ricardo lo observó alejarse, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo con una esperanza real. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que ganar la confianza de su hijo tomaría tiempo y esfuerzo. Pero ahora tenía una oportunidad, y en ese momento se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera en sus manos para no defraudar a Daniel. El sábado llegó más rápido de lo que Ricardo había anticipado. Esa mañana se levantó temprano, revisó el calendario y se preparó con esmero para asistir al partido de Daniel. Quería presentarse de manera casual, sin parecer que estaba haciendo un esfuerzo excesivo, pero su nerviosismo era evidente. Este sería el primer evento en el que estaría con su hijo en una actividad común, como un padre cualquiera, y eso lo llenaba de ansiedad. Al llegar al parque donde Daniel jugaba con su equipo de amigos, se sintió fuera de lugar.
Los jóvenes corrían de un lado a otro en un campo improvisado, con camisetas de diferentes colores y sin uniforme oficial. Sin embargo, el entusiasmo y la pasión en sus rostros hacían que la falta de formalidad pasara desapercibida. Daniel, en el centro del campo, se movía con agilidad y una soltura que sorprendió a Ricardo. Se notaba que disfrutaba estar ahí, que el fútbol era una especie de escape, algo que le brindaba libertad. Ricardo se mantuvo al margen, buscando un lugar desde donde pudiera observar sin llamar demasiado la atención. No quería que Daniel se sintiera presionado por su presencia. Al cabo de unos minutos, el partido comenzó, y Ricardo se dejó llevar por el ambiente, aplaudiendo cada vez que Daniel tomaba el balón, aunque su hijo apenas lo miraba. Con cada pase y cada gol, Ricardo sentía una mezcla de orgullo y melancolía al darse cuenta de cuánto se había perdido. Este lado de Daniel, su habilidad y su alegría en el campo, era algo que él desconocía por completo. Cuando el partido terminó, Ricardo aplaudió junto a otros espectadores y se acercó al borde del campo, esperando que Daniel lo notara. El joven, que estaba sudoroso y extenuado, caminó hacia él, sin demostrar demasiado entusiasmo, pero al menos dispuesto a hablar. «Buen partido, Daniel», dijo Ricardo intentando sonar casual, aunque su sonrisa traicionaba su emoción. «Eres realmente bueno. Me impresionaste». Daniel se encogió de hombros, secándose el sudor con una toalla y evitando la mirada de su padre. «Gracias. Es solo un juego con amigos. No es nada importante». Ricardo notó la reticencia en su tono, pero decidió no presionarlo. Sabía que cualquier pequeño avance con Daniel requeriría tiempo y paciencia. «Para mí fue importante verte», dijo sinceramente. «No importa si es un juego casual o algo serio, me alegra haber estado aquí». Daniel lo miró por unos segundos, como si tratara de encontrar alguna señal de falsedad en sus palabras. Finalmente asintió, pero aún se notaba una barrera entre ambos. «¿Por qué ahora, Ricardo?», preguntó de repente, con una mirada seria y directa. «¿Por qué has decidido aparecer después de todos estos años?». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había esperado esta pregunta y sabía que no podía darle una respuesta fácil ni justificar su ausencia de manera satisfactoria. «No hay una razón sencilla, Daniel. Me tomó tiempo darme cuenta de todo lo que había perdido al alejarme. A veces uno cree que está tomando decisiones correctas, pero solo ve las consecuencias años después». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Quizás me llevó demasiado tiempo aceptar mis errores y enfrentarme a mis miedos, y cuando por fin pude hacerlo, supe que quería buscarte, aunque no sabía si sería bienvenido». Daniel mantuvo el silencio, procesando las palabras de su padre. Finalmente dejó escapar un suspiro y se sentó en el banco más cercano. Ricardo lo imitó, sin perder el contacto visual. «Es complicado», admitió Daniel con la voz llena de emociones. «Crecí sin ti, Ricardo. Aprendí a no esperar nada de ti porque era más fácil que sentirme decepcionado. Mi mamá, ella me dio todo. Y ahora que apareces, es como si todo lo que construí sin ti estuviera en peligro». Ricardo se sintió profundamente conmovido por la honestidad de su hijo. Comprendía perfectamente el dilema emocional de Daniel y sabía que la confianza rota no se repararía con unas pocas palabras. «No quiero cambiar lo que tienes, Daniel. No pretendo reemplazar nada en tu vida. Solo quiero que me des la oportunidad de ser parte de ella de alguna forma, sin alterar lo que tú y tu mamá construyeron». Ricardo habló con calma, intentando transmitirle seguridad. «No voy a pedirte que me veas como un padre. No quiero imponerme. Solo quiero conocerte y que me conozcas a mí». Daniel bajó la vista, en silencio, mientras sus manos jugaban nerviosamente con el borde de su toalla. «Mamá no habla mucho de ti. A veces pienso que le dolió más de lo que me dice», murmuró. «No sé si puedo perdonarte por todo lo que ella pasó sola, pero estoy dispuesto a intentarlo al menos». Ricardo sintió que algo se liberaba dentro de él, una pequeña esperanza que empezaba a tomar forma. Sabía que este era un paso significativo, que Daniel le estaba ofreciendo algo genuino, aunque aún frágil. «Gracias, Daniel. Sé que esto no es fácil para ti,
y lo último que quiero es causar más dolor. Pero estoy aquí para lo que necesites, y para demostrarte que puedes contar conmigo. Daniel asintió lentamente, y tras un momento de duda, se levantó. Supongo que deberíamos empezar poco a poco. La voz de Daniel sonaba más firme, aunque aún contenía una leve desconfianza. Podemos seguir viéndonos en estos partidos. Y si te interesa, podrías venir a mis entrenamientos. Ricardo sintió una gratitud inmensa. Sabía que el simple hecho de que Daniel le abriera ese espacio era un paso hacia algo mejor. Quería ganarse su lugar en la vida de su hijo, pero sabía que eso solo sucedería si cada paso era sincero y respetuoso. Por supuesto, me encantaría ir, respondió con una sonrisa. Ambos se quedaron en silencio, como si cada uno estuviera asimilando lo que significaba este pequeño pacto, esta promesa de intentarlo. Luego de un momento, Daniel tomó su mochila y se despidió, sin demasiada ceremonia. Nos vemos la próxima semana, entonces. Ricardo asintió y observó a Daniel alejarse. Mientras lo veía marcharse, sintió una mezcla de emociones intensas: alegría, alivio y también una ansiedad que no desaparecía. Sabía que tendría que demostrar con hechos que estaba dispuesto a ser parte de la vida de Daniel, que no era un intento pasajero de reconexión. Para Ricardo, el camino apenas comenzaba, pero había logrado avanzar un pequeño tramo en el vínculo que tanto deseaba reconstruir. Con cada encuentro, con cada palabra sincera y con cada pequeño gesto de paciencia, confiaba en que, algún día, Daniel llegaría a verlo como alguien digno de llamarse su padre. La semana siguiente, Ricardo asistió al entrenamiento de Daniel como habían acordado. Aunque el ambiente era similar al del partido casual, había algo distinto en la forma en que Daniel se movía, con una determinación que ahora Ricardo entendía mejor. Cada paso en el campo, cada pase de balón y cada indicación a sus compañeros le mostraban un poco más sobre la vida de su hijo, sobre quién era y cómo había crecido sin él. Mientras observaba, Ricardo se dio cuenta de que había algo profundamente terapéutico en estos encuentros. Le permitían conocer a Daniel sin presionarlo, verlo en su elemento, siendo él mismo. Era como observar una parte de su vida desde afuera, en silencio, y esa distancia le ayudaba a reflexionar sobre sus propios errores. Después del entrenamiento, Daniel se acercó a él, todavía sin demasiada emoción en su rostro, pero Ricardo notó que su actitud era menos tensa. ¿Quieres ir a tomar algo?, preguntó Daniel con un tono casual. La invitación sorprendió a Ricardo, pero no dejó que se notara. Asintió con una sonrisa y ambos caminaron hacia una pequeña cafetería cerca del parque, donde se sentaron en una mesa junto a la ventana. Al principio hubo un silencio incómodo entre los dos, pero luego Daniel comenzó a hablar de fútbol, de los entrenamientos, de sus amigos. Ricardo escuchaba con atención, contento de verlo compartir algo personal, aunque fuera en un tema sencillo. Pero pronto, la conversación se tornó más seria, y Daniel, con cautela, le hizo una pregunta que él parecía haber estado evitando. ¿Qué pasó realmente con mamá?, preguntó con los ojos fijos en su taza de café. Siempre he escuchado su versión, pero nunca he sabido realmente qué pensabas tú. Ricardo respiró hondo, entendiendo que esta era una de las conversaciones más delicadas y necesarias que debía tener con su hijo. Fue una mezcla de cosas, Daniel. Comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Era joven, ambicioso y cobarde. Mi familia no aprobaba mi relación con tu madre, y en lugar de luchar por lo que sentía, decidí tomar el camino fácil. Dejé que mis miedos y mi ambición fueran más fuertes. Daniel lo escuchaba en silencio, sin interrumpir, aunque en su mirada se reflejaba el peso de esas palabras. Tu mamá y yo éramos jóvenes y soñadores. Teníamos planes, pero la vida me llevó por otro camino, y no supe resistirme. Sabía que la lastimaría, pero pensé que alejarme era lo mejor para ella. Ahora sé que solo fue una excusa para justificar lo que no me atrevía a enfrentar. Daniel asintió, asimilando cada palabra. Para él esta explicación no era suficiente para justificar el abandono, pero entendía que, al menos, su padre estaba asumiendo su responsabilidad. Entonces, básicamente,
Decidiste seguir adelante y dejarnos atrás, dijo Daniel, sin ocultar el resentimiento que sentía. Ricardo bajó la cabeza, sintiéndose vulnerable y expuesto. Sabía que, aunque Daniel estaba dispuesto a escuchar, ese dolor y ese rencor aún estaban muy presentes. Sé que nada de esto puede arreglar el pasado, Daniel, dijo Ricardo en voz baja, y tampoco espero que me perdones solo porque ahora estoy aquí. Solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente de no haber luchado por ustedes, de haberme dejado llevar por el miedo y la comodidad. Cada día me arrepiento de no haber estado ahí para ti y para tu madre. Daniel se quedó en silencio, mirando por la ventana como si buscara en el paisaje una respuesta a sus propios sentimientos. Luego de un momento habló, su voz más suave de lo que Ricardo esperaba. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubieras estado presente, dijo. Me pregunto si todo sería diferente, si mamá habría sido más feliz, si yo habría tenido un padre como los demás. Pero luego pienso que lo que soy ahora es resultado de lo que pasé sin ti, y aunque fue difícil, al menos siento que he podido valerme por mí mismo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sabía que esta era la realidad con la que Daniel había vivido, y que, de algún modo, él había encontrado fortaleza en esa ausencia, aunque fuera a un costo alto. Eres una persona increíble, Daniel. No necesitas que yo te lo diga, pero estoy muy orgulloso de ti, de la persona en la que te has convertido. La sinceridad en su voz era evidente, y Daniel asintió, aunque sin mirarlo directamente. Gracias, dijo después de una pausa, con una mezcla de incomodidad y aprecio. Supongo que en cierta forma agradezco que hayas sido honesto. No cambia nada, pero al menos ahora sé que no te fue indiferente. Y eso es algo. La conversación continuó en un tono menos tenso, pero ambos sabían que habían tocado temas profundos que no se resolverían en un solo encuentro. Sin embargo, al salir de la cafetería, Ricardo sintió que, al menos, habían logrado acercarse un poco más a la comprensión mutua. No había soluciones mágicas ni perdones inmediatos, pero cada charla, cada encuentro, les permitía construir una base sobre la cual reconstruir su relación. Al llegar al parque, donde debían separarse, Daniel miró a su padre y le dijo algo que dejó a Ricardo sin palabras. Tal vez podríamos hacer esto de nuevo. No sé, podría ser bueno conocerte, de verdad. La sinceridad en su tono sorprendió a Ricardo, quien asintió, sin querer demostrar la emoción que lo invadía. Cuando tú quieras, Daniel. Estoy aquí y no voy a irme de nuevo, respondió Ricardo con una promesa en su voz. Daniel asintió, y por primera vez ambos se despidieron con una leve sonrisa, un gesto pequeño pero significativo. Mientras veía a su hijo alejarse, Ricardo sintió que finalmente la semilla de una relación genuina estaba empezando a crecer entre ellos. Por primera vez se dio cuenta de que el arrepentimiento y la culpa no tendrían que ser las únicas bases de su relación, sino el respeto y el tiempo compartido. Era un camino lento, lleno de obstáculos, pero cada paso que daban lo acercaba un poco más al hijo que alguna vez perdió y que ahora estaba dispuesto a recuperar. Durante las semanas siguientes, Ricardo y Daniel continuaron viéndose, en encuentros casuales que parecían cada vez más naturales. El tiempo les había dado la oportunidad de conocerse en una atmósfera menos tensa, y poco a poco, la desconfianza que Daniel había sentido al principio empezó a disiparse. Ricardo lo acompañaba a sus entrenamientos, lo invitaba a almorzar, y en cada ocasión aprendía más sobre la vida y los intereses de su hijo. Por primera vez, se daba cuenta de que los temas de conversación fluían sin esfuerzo, como si la barrera que alguna vez existió entre ellos comenzara a desaparecer. Sin embargo, en todo ese proceso había algo pendiente, el perdón de Carmen. Ricardo sabía que, aunque había logrado acercarse a Daniel, la relación con su madre seguía siendo frágil y llena de heridas sin sanar. Carmen había aceptado su nuevo puesto en el hotel y trabajaba de manera dedicada y profesional, pero el trato entre ambos seguía siendo formal, distante, como si una barrera invisible la protegiera de él. Un día, al ver a Carmen en la oficina, decidió dar el primer paso.
Sabía que no podía continuar ignorando la tensión que aún existía entre ellos. Se acercó y en voz baja le pidió que conversaran en privado. Carmen, aunque sorprendida, asintió y lo acompañó a una pequeña sala de reuniones. Allí, Ricardo se sentó frente a ella, sintiendo el peso de los años de silencio y el dolor de su abandono. Carmen, sé que nuestras vidas han cambiado mucho en este tiempo y que mi regreso ha removido muchas cosas. No puedo imaginar el sacrificio que hiciste por Daniel y el dolor que te causé al alejarme sin una explicación, pero quiero que sepas que lamento profundamente cada decisión egoísta que tomé. Carmen lo escuchaba en silencio, sin dejar entrever ninguna emoción. Ricardo continuó, sabiendo que era su momento para ser completamente honesto. No vine aquí buscando redención, dijo. Sé que el daño ya está hecho, y que nunca podré deshacerlo. Pero al verte ahora, al ver cómo has trabajado y sacado adelante a Daniel, no puedo evitar sentir admiración por la mujer en la que te has convertido. Siempre fuiste fuerte, y eso es algo que he llegado a respetar aún más. Carmen respiró hondo, su rostro aún inexpresivo. Finalmente, habló con una calma que sorprendió a Ricardo. Ricardo, he aprendido a vivir sin rencor, porque no puedo vivir con el peso de algo que no puedo cambiar. Y aunque fue doloroso, tu ausencia me enseñó que soy capaz de enfrentarme a la vida sola. Me enseñó que Daniel y yo podíamos construir una vida por nuestra cuenta, sin depender de nadie. Ricardo sintió que cada palabra era una mezcla de verdad y resignación. Sabía que Carmen estaba siendo sincera, que el dolor del pasado la había llevado a ser la mujer fuerte que era ahora. Pero también notaba algo más, una cierta tristeza que quedaba oculta detrás de su fortaleza. No puedo cambiar el pasado, Carmen, ni puedo pedirte que olvides lo que sucedió, pero quiero decirte que estoy aquí y que no tengo intención de irme. Si algún día necesitas algo de mí, o si hay alguna forma en la que pueda ayudarte, estaré aquí para ti. Carmen asintió, su mirada más suave, aunque aún distante. He aprendido a no esperar nada de nadie, Ricardo. Me volví autosuficiente, porque no me quedó otra opción. Pero no te niego que ver cómo intentas ser parte de la vida de Daniel me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Supongo que, después de todo este tiempo, mereces una oportunidad de reconstruir esa relación. Ricardo sonrió levemente, reconociendo que, aunque no era una reconciliación completa, era un paso significativo. Gracias, Carmen. No tengo derecho a pedirte más de lo que me estás dando, pero aprecio que me permitas al menos intentarlo. Carmen lo miró, y por primera vez vio en él una vulnerabilidad que nunca había notado antes. Quizás era el paso del tiempo, las experiencias o el arrepentimiento sincero en su voz, pero algo en ella pareció liberarse un poco. No podía negar que aún sentía dolor, que la ausencia de Ricardo había sido una herida profunda, pero también se daba cuenta de que, después de todo, ella había sido capaz de seguir adelante. Ambos quedaron en silencio por unos momentos, un silencio que no era incómodo, sino más bien lleno de aceptación. Finalmente, Carmen rompió el silencio con una sonrisa leve. ¿Sabes?, dijo, con una expresión pensativa. A veces me imagino cómo habría sido todo si no te hubieras ido, pero luego pienso que tal vez esta vida me enseñó más de lo que podría haber aprendido si hubieras estado a mi lado. Ricardo asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. Tal vez. Y creo que eso es algo que tenemos en común. También he aprendido a valorar lo que realmente importa. Lamento no haberlo hecho antes, pero estoy aquí ahora, dispuesto a hacer las cosas de otra manera. Carmen lo miró, y por primera vez en muchos años, sintió que algo en su corazón se ablandaba. Aquel amor juvenil que alguna vez sintió por Ricardo estaba enterrado en el pasado, pero eso no significaba que no pudiera abrirse a una nueva relación con él, una en la que, al menos, pudiera verlo, como el padre de su hijo y quizás como un amigo. Gracias, Ricardo. No te prometo nada, pero creo que puedo intentar verlo así también, dijo finalmente, con una leve sonrisa. Ricardo asintió, sabiendo que esas palabras eran más de lo que había esperado.
No buscaba una reconciliación romántica, sino un espacio de paz y respeto mutuo. Ambos se despidieron con una sensación de alivio, como si una parte del pasado, esa que había quedado incompleta, finalmente comenzara a cerrarse. Al salir de la sala de reuniones, Ricardo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a redescubrir algo parecido al amor, no como lo había conocido en su juventud, sino como un sentimiento maduro y real, basado en el respeto, en la aceptación de sus errores y en la esperanza de construir algo auténtico y duradero con las personas que había lastimado. Los días que siguieron a su conversación con Carmen estuvieron llenos de calma. Ricardo sintió que algo en él había cambiado, que la carga del pasado comenzaba a aliviarse. A su alrededor, las relaciones que alguna vez sintió rotas y perdidas estaban tomando una forma nueva, distinta, pero firme. Con Carmen, aunque no existiera un amor romántico, había surgido un respeto profundo y una promesa de apoyo mutuo. Y con Daniel, esa oportunidad de conexión que había soñado parecía cada día más real. Un sábado, Daniel lo invitó a un almuerzo en casa, algo sencillo, pero que Ricardo sabía que era un gesto significativo. Era la primera vez que lo recibían en el espacio íntimo de su vida, y la invitación marcaba un momento crucial en su relación. Ricardo llegó puntualmente, con una pequeña planta como obsequio, un detalle que le pareció apropiado para reflejar la intención de echar raíces en la vida de Daniel. Al entrar, se encontró con una escena cálida. Carmen estaba terminando de poner la mesa, y Daniel lo recibió con una sonrisa contenida pero sincera. La casa, aunque modesta, estaba llena de pequeños detalles que revelaban los años de vida y esfuerzo compartidos entre madre e hijo. Ricardo sintió una profunda gratitud por haber sido incluido en ese espacio que era solo de ellos. Gracias por invitarme, Daniel. Es realmente especial estar aquí, dijo Ricardo tratando de ocultar la emoción en su voz. Es solo un almuerzo, Ricardo. No te emociones tanto, bromeó Daniel, pero el brillo en sus ojos le dejó claro que el gesto también era significativo para él. Durante la comida la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de temas sencillos, compartieron algunas anécdotas y por momentos hasta se escucharon risas. Ricardo se permitió bajar las defensas y se dio cuenta de cuánto extrañaba una convivencia así, sencilla y sincera, alejada de la formalidad y el ritmo acelerado de su vida empresarial. Después del almuerzo, Carmen se excusó para salir a hacer algunas compras, dejándolos a solas. Ricardo y Daniel se quedaron en la sala, observando en silencio los libros y fotografías que adornaban el espacio. ¿Sabes? A veces pienso que las cosas podrían haber sido distintas, pero luego veo todo lo que tú y mamá han construido y me siento orgulloso, dijo Ricardo rompiendo el silencio. Han hecho una vida increíble juntos y es algo que valoro profundamente. Daniel asintió, sin apartar la vista de una fotografía en la que aparecía junto a Carmen cuando era niño, ambos riendo frente a una playa. Mamá siempre me decía que no necesitábamos mucho para ser felices, solo tenernos el uno al otro. Daniel hizo una pausa reflexionando. Pero me doy cuenta de que quizás siempre quise tener esto también, una familia completa. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sabía que el vacío de su ausencia había sido un peso para Daniel, y el hecho de que ahora expresara ese deseo era una señal de confianza que él valoraba profundamente. Me hubiera encantado estar aquí desde el principio, Daniel. Aunque no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que estoy aquí para quedarme, que quiero ser parte de tu vida y de la de tu mamá, si ustedes me lo permiten. Daniel lo miró, y en su expresión, Ricardo vio una mezcla de emociones, pero sobre todo, una comprensión que no había notado antes. Te estamos dando esa oportunidad, Ricardo, no porque te la debamos, sino porque, después de todo, eres mi padre, y porque quiero que estemos bien, que esto sea algo en lo que podamos confiar. Ricardo asintió, profundamente conmovido por la sinceridad de su hijo. Te agradezco eso, más de lo que puedo expresar, Daniel. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Este tiempo que he pasado contigo ha sido lo más significativo de mi vida.
Me has enseñado a valorar cosas que no sabía que eran importantes, y quiero que sepas que, a partir de ahora, haré todo lo que esté a mi alcance para ser el padre que te mereces. Daniel sonrió, un gesto pequeño pero lleno de significado. Eso espero, Ricardo. Creo que aún tenemos mucho por construir juntos. Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de ese momento que había tardado tantos años en llegar. Ricardo sintió que, aunque el camino había sido largo y lleno de errores, finalmente había alcanzado algo más profundo, una conexión auténtica que ahora le daba sentido a su vida. Cuando Carmen regresó a la casa, los encontró en la sala, hablando con una cercanía que hasta entonces había sido desconocida entre ellos. Sonrió al verlos, como si por fin pudiera descansar sabiendo que, a pesar de todo, su familia estaba encontrando la paz que alguna vez pensó imposible. Con el tiempo, Ricardo se convirtió en una presencia constante en la vida de Daniel y de Carmen. No era un proceso rápido ni perfecto, pero cada día traía un paso más hacia esa estabilidad que tanto habían buscado. Los tres construyeron una nueva relación basada en el respeto, la paciencia y la aceptación de sus propios errores. No era la familia tradicional que alguna vez imaginaron, pero era su familia, y eso bastaba. A medida que los días se convertían en meses, Ricardo encontró en ellos el amor y la redención que tanto necesitaba. Había aprendido que las relaciones no se construyen con gestos grandiosos, sino con el compromiso constante de estar presente, de escuchar, de aceptar las imperfecciones y de valorar cada momento compartido. Ese nuevo comienzo le dio a su vida un sentido renovado, y aunque no podía cambiar el pasado, ahora entendía que tenía el poder de construir un presente lleno de amor y comprensión junto a quienes realmente importaban. Así, en ese pequeño hogar lleno de recuerdos y nuevas esperanzas, Ricardo, Carmen y Daniel descubrieron que, a pesar de todo, aún podían escribir juntos una historia de familia, una historia que, aunque marcada por el dolor, estaba destinada a sanar y a perdurar.